Y grabar también. Bueno, vamos a trabajar la distribución normal. La distribución normal también la llaman la campana de Gauss. Ahí están viendo la pantalla mía. Sí, profe. Bueno, entonces también la llamamos campana de Gauss, o la llaman mejor. Tiene una característica muy especial esta distribución, y es que es simétrica, tiene esta forma, y además aquí en todo este pico coincide tanto la media como la moda y la mediana. Entonces, como es una función de probabilidad, es una función concretamente de densidad, porque es una función pues continua, el 50% está a este lado de la media y el otro 50% de las probabilidades están a este lado. Entonces, básicamente existe una distribución que se llama la distribución normal, ¿cierto? Lo que pasa es que la distribución normal va a depender de dos parámetros, que es la media y la desviación estándar. Desviación estándar. Entonces, ¿qué pasa? Que por cada combinación que yo tenga de distribución estándar, va a haber un problema. Y es que esta función de densidad, que es la distribución normal, raíz de pi por e a la menos x menos mu sobre sigma. Esta función que ven acá, que es la función de densidad, no se puede integrar por ningún método analítico. No existe ninguno de esos métodos que ustedes vieron en el cálculo integral que permita integrar esto y encontrar la función de distribución acumulada. Para poder encontrar las probabilidades de esta función de distribución acumulada, hay que recurrir a métodos numéricos. Cuando ustedes vieron métodos numéricos, me imagino que vieron los métodos de Simpson, los métodos de cuadratura gaussiana. Entonces hay que recurrir a esos métodos. Por tal razón, cuando uno trabaja con la distribución normal, siempre va a utilizar una tabla de la distribución normal que se la voy a compartir. Esta tabla, como pueden ver, en esta parte contiene todas las probabilidades, o sea, estos son calculados por métodos de integración numérica. Mire todo este tema. Tendría uno que por cada par de media y desviación estándar sencillamente hacer una integración numérica. Entonces es algo que se hace tedioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa distribución normal se estandariza y se llama distribución normal estándar. O sea, en la práctica lo que uno hace es estandarizar. Entonces, ¿qué característica tiene la distribución normal estándar? Que la media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. Esto es lo particular. Entonces, en la práctica siempre se va a trabajar con la distribución normal estándar. ¿Qué hace uno para normalizar una variable estándar? Sencillamente utiliza esta fórmula. X menos mu sobre desviación estándar. Esta formulita, cualquier variable yo la llevo a una variable normal estándar utilizando dicha fórmula.
Entonces, todo esto lo voy a decir porque quiero resolver un problema con 3 preguntas. Entonces yo voy a decir lo siguiente. La demanda de un producto sigue una distribución normal con media de 10 unidades y una desviación estándar de 2. Y una desviación estándar de 2. Mire que esta distribución se define en términos de estos dos parámetros. Entonces, media es igual a 10 y desviación estándar es igual a 2. Entonces, voy a ilustrar con 3 preguntas. Probabilidad de que se vendan, por ejemplo, menos de 8 unidades. Primera pregunta. Segunda pregunta, la probabilidad de que se vendan más, o sea, que X sea mayor de 12 unidades. Y 3, calcular una probabilidad en un intervalo. Entonces esto digamos que es entre 9 y 11. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Esta función que le estoy mostrando acá, ustedes observan aquí que tiene un área desde menos infinito hasta el valor z, ¿cierto? Estos valores que están negativos acá, que tienen el signo negativo, no es que sean negativos. Lo que indican es que el área está a la izquierda de la media. ¿Por qué? Porque como le decía, la media está en toda la mitad. Entonces lo que está en negativo, a la izquierda de la media, se coloca el signo negativo. Y lo que están a derecha de la media, pues van a ser con el signo positivo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Esta tabla que ven acá tiene las probabilidades de la distribución acumulada, desde menos infinito hasta un valor z. Entonces, por eso voy a ilustrar cómo se hacen los cálculos acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí es estandarizar. Para eso utilizo esta fórmula. ¿Cómo estandarizo? Z va a ser igual a X menos mu sobre desviación estándar. Esto es equivalente a tener 8 menos 10 sobre 2. 8 menos 10 me va a dar menos 2. Sobre menos 2 sobre 2 da menos 1. Entonces, voy a colocarle 2 ceritos aquí para ilustrarle algo. Entonces, ¿cómo sé yo que esta variable quedó estandarizada? Esta variable se llamaba X. La variable estandarizada como tal va a quedar la probabilidad de que Z sea menor o igual a ¿quién? A menos 1.0. Si yo me voy a la tabla, busco menos 1 acá, perdón, si busco menos 1 aquí, en esta columna, primera columna, mire que aquí está menos 1, y acá, arriba, tengo 0, 0, 0. Entonces voy a mirar cuál es la probabilidad que hay ahí. La probabilidad que hay ahí es 0,1587. Entonces, listo. La probabilidad de que hayan menos de 8 artículos va a ser igual a 0,1587. Entonces, mire que la pregunta se estandariza y se soluciona de manera inmediata. ¿Por qué? Porque la tabla me muestra las probabilidades desde menos infinito hasta ese valor de z.
Cuando voy a responder la otra pregunta, me dice, cuando X es mayor que 12, resulta que la tabla me da el área por debajo, no por encima. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que esto lo debo hacer por complemento. 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 12. Entonces, siempre que a mí me hagan una pregunta de algo que sea mayor, siempre lo debo hacer por el complemento. Entonces voy a estandarizar. Z va a ser igual a 12 menos 10 sobre 2. Esto es igual a 2 sobre 2 y esto también es igual a 1 positivo, ¿cierto? Entonces, esta probabilidad debe ser igual a 1 menos, me voy a la tabla y busco el 1 con 0,000. ¿Cuánto me da eso? 0,8413. Es igual a 0,8413. ¿Esto va a ser igual a qué? Pues restemos 1 menos 0,8413. Eso va a ser igual a 0,16 aproximadamente. Entonces mire que ya lo que quería era que tuvieran en cuenta, cuando uno busca una pregunta de una distribución normal, por debajo o por encima. Ahora, cuando hacemos en un intervalo, ¿qué es lo que ocurre? Si yo voy a revisar en un intervalo la normal y estoy interesado en hallar esta área comprendida entre entre un límite, ¿qué va a pasar? Que lo que yo voy a tener es un área desde menos infinito hasta acá y voy a tener un área desde menos infinito hasta acá. Entonces lo que tengo que hacer es hallar el área mayor y restarle el área menor para poder obtener eso. Por eso cuando yo trabajo en un intervalo, esto va a ser igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual a 11 en el límite superior menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 9. Ahí lo que estoy restando es el área mayor menos el área superior. Ahora bien, debo estandarizar los dos valores. Entonces yo por eso llamo Z2 es igual a 11 menos 10 sobre 2 y Z1 va a ser igual a 9 menos 10 sobre 2. Entonces, 11 menos 10 da 1, o sea que esto me da 0.5. Y acá me da menos 0.5. Menos 0.5. Entonces, esto va a ser igual, ya estandarizado, va a ser igual. La probabilidad de que Z sea menor o igual a 0.5 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 0.5. Entonces lo que hacemos acá es irnos a la tabla y buscar el área de 0.05. Entonces busco 0.5. Aquí está. Y como no tienes más decimales, pues lo hago con 0 a 0. Hey, profe, y si el número fuera 0,56, entonces lo busco por acá con 0,06. ¿Cierto? Entonces, 0.5, la probabilidad es 0,6915. 0,6915. Menos ¿quién? Cuando Z es menor o igual a menos 0.5. Entonces, estamos hablando aquí que menos 0.5 está acá a la izquierda. ¿A dónde está, hombre? Aquí, 0.5 acá. Y esto es igual a 0.3085. Acá, 0.3085.
85. Entonces, esto es equivalente a tener 0.6915 menos 0.3085. Y eso me va a dar 0,38. Entonces, esta probabilidad en el intervalo siempre la vamos a buscar acá. Bueno, Excel cuenta con una función que es como me permite hacer la búsqueda en la tabla. Él hace lo equivalente a lo que yo estoy haciendo en la tabla. Entonces, por ejemplo, busquemos aquí. Yo quiero buscar un valor en la tabla en Excel, entonces lo puedo buscar por esta función que se llama distribución normal estándar. Aquí la ven. Y yo sencillamente le digo, vea, yo quiero buscar el área 0.5. O sea, el área que está entre menos infinito y 0.5. Él me da inmediatamente la probabilidad. Mire que es 0,6914, que es la misma que yo encontré acá en la tabla. Mire, 0.6914. Ah, que quiero buscar una que sea menos 0.5. Entonces busco la función. O sea, lo que me hace esta función es la búsqueda en la tabla. Menos 0.5, entonces busco menos 0.5 y listo. 0.3085, como lo encontré acá. 0.3085. Entonces esa herramienta, pues digamos que Excel nos aporta esa herramienta para uno encontrar valores de probabilidades normales. Bueno, todo esto lo quería como ilustrar para ir al grano. Yo voy a aplicar la prueba de, ¿cómo se llama? La prueba de chi cuadrado para la distribución normal. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger una de estas dos, cualquiera de las dos, y voy a sacar una copia, para no andar haciendo todo el procedimiento otra vez, de joder con los datos. Vamos a copiar, y voy a colocar aquí la normal. Normal. Entonces, primero que todo, mire que la distribución exponencial utilizaba la famosa media, ¿cierto? La lambda, nosotros necesitamos lambda acá, pero sí necesitamos dos valores, que es la media y la desviación estándar. Entonces, anteriormente habíamos encontrado la media, ahora vamos a hacer el cálculo de la desviación estándar. Entonces, ¿cómo buscamos la desviación estándar acá? Sencillamente buscamos una función que se llama desves. Esta desves que dice punto m, porque como nosotros estamos trabajando con una muestra, entonces vamos a hallar la desviación estándar de la muestra. Porque la otra es la desviación estándar ¿de quién? De la población. Entonces vamos a colocar aquí desviación estándar, cogemos el conjunto de datos y extraemos la desviación estándar de ese conjunto de datos. Ahí dio. Listo. ¿Qué voy a borrar acá? Este PDX. Porque eso ya no va a ser exponencial, sino que va a ser normal. Ahora, mire el procedimiento que yo he hecho acá. Para poder calcular esto, yo primero tengo que estandarizar, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer acá es precisamente encontrar probabilidades dentro de intervalo. Es decir, yo voy a aplicar la pregunta 3. Yo siempre voy a calcular probabilidades dentro de un intervalo. Entonces, yo lo que voy a hacer es estandarizar. Yo en general puedo llamar esto así. Yo puedo decir, vea, cuando yo vaya a calcular una probabilidad entre un intervalo inferior y un intervalo superior, esto es equivalente a la probabilidad de Z2 menor o igual a cualquier valor de Z, ¿cierto? Menos la probabilidad, perdón,
la probabilidad de que Z sea menor o igual a un Z2, de que Z sea menor o igual a un Z2, menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a un Z1. ¿Cierto? Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Yo lo que voy a hacer aquí en Excel es hacer este procedimiento que hago manual acá para hallar los Z2 y hallar Z1. Entonces voy aquí a meter voy a insertar, voy a insertar dos columnas. Entonces tenemos Z2 y Z1. O sea, aquí es donde voy a estandarizar por los valores. Entonces mire que Z2 yo lo hago con el límite superior, ¿cierto? Entonces voy a decir, vea, el límite superior, que es este, menos la media, dividido la desviación estándar. Y con esto le voy a colocar dos cifras decimales y vamos a... ¿Qué? Aquí estoy que... 4. Bueno, entonces, ahí, ¿qué es lo que hice? Aplica esta fórmula que tenemos acá, los Z2. Límite superior menos la media sobre la desviación estándar. Lo mismo voy a hacer ¿para qué? Para el Z1. Te voy a decir igual el límite inferior menos la media dividido la desviación estándar. Pongámosle dos decimales y de esta manera obtenemos tanto los Z1 como Z2. Entonces, finalmente yo lo que tengo que hacer aquí es buscar en la tabla este menos 0,11 y restárselo a la probabilidad de menos 0,87. Entonces lo voy a hacer con la función que les dije ahora, normal estándar. Le voy a decir que me calcule la de Z2 y le reste la de Z1. Vamos a repetirla, que ahí no me dio. Entonces voy a buscar los de Z2 primero. Menos los de Z1. Vamos a copiar esto acá para... Menos los de Z1. Me da 0.26. Y listo, hemos calculado todas las probabilidades. Esas últimas probabilidades son probabilidades cero, no. Vamos a colocarle mucho más decimal y verán que son muy pequeñas, pero no son cero. Miren que son supremamente pequeñas. Ahora ya calculamos las probabilidades normales. ¿Cuál es el asunto? Que debemos mirar si estas probabilidades que son las esperadas, recuerden que hay una regla que dice de que eso debe ser 5 o mayor que 5. En este caso, pues, podemos observar que la primera frecuencia esperada es mayor que 5, la segunda también, la otra también, pero a partir de la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava no son menor que 5. Entonces yo podría comenzar a mirar
de qué manera cumple esa regla. Por ejemplo, si yo sumo estas dos, me da 5.17. Pueden observar aquí abajito la suma. Yo podría coger esas dos solamente y coger las otras tres. ¿Cuál es el tema? Que mire que las tres siguientes me suman apenas 0.15. Entonces no puede haber ninguna que sea menor que 15. Entonces, a la final tengo que coger ¿qué? Todas estas para que me sume 5.32. Entonces, eso es lo que yo tengo que coger acá. Entonces voy a coger estos tres, todos estos me van a convertir en 3. Voy a copiarlos aquí, al final. Pegar un pegado especial mejor. ¿Qué fue lo que yo tomé acá? Pero ahí. Copiemos estos 3. Estos 4, digo. Que este cuarto es el que se va a pegado especial. Y bueno. Entonces mire que este último, este otro, este que está acá se va a sumar. Va a quedar con límite inferior 6.44, pero con límite superior igual a 17.05. Pero como yo voy a sumar todas estas frecuencias también se van a sumar. Y esto sería una suma de 4. Aquí queda 4. Listo. También debo sumar estas que son las observadas, las esperadas, perdón. ¿Cuánto me suma? 5.32. Y recalculo nuevamente. Voy a copiar la fórmula de aquí arribita y vuelvo y recalculo. Recalculo. Listo. Entonces, ¿qué voy a buscar? El estadístico de prueba, chi cuadrado. El estadístico de prueba, entonces voy a sumar sencillamente esto. Y mi estadístico de prueba es este valor, 40.75. Entonces, ya teniendo el estadístico de prueba, voy entonces a hacer la prueba de hipótesis. No olvidemos que la prueba de hipótesis tiene básicamente 4 pasos. Entonces, el primer paso es establecer el sistema de hipótesis. Voy a decir, vea, H sub 0, los datos siguen una distribución normal. Y H sub A, los datos no siguen una distribución normal. Listo. Entonces, paso 1. Paso 2, el estadístico de prueba. Calcular el estadístico de prueba que ya lo calculamos. Que nos dio concretamente ¿cuánto? 40.75. 40.75. Paso 3, la regla de decisión. Si el estadístico de prueba es menor o igual que el valor crítico, que es K menos P menos 1, alfa, vale aclarar lo siguiente, que como es la distribución normal y yo calculé dos parámetros que son la media y la desviación estándar, entonces P es igual a 2. Aquí P va a ser igual a 2.
¿cierto? El alfa, vamos a trabajar con 0,05. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto va a ser igual a ¿quién? Acá, que se me redujo a 4 intervalos, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a 4. Esto va a ser igual a 4. Menos P que es 2, menos 1, 0,05. Entonces, finalmente este valor crítico me queda con un grado de libertad 0,05, nivel de significancia. Entonces, este valor lo voy a buscar en la tabla chi cuadrado. Entonces, vamos para la tabla chi cuadrado. Chi cuadrado, no lo tengo aquí, man. Buscarla por acá, a ver. Buscarlo por acá. Como la tabla chi cuadrado. Entonces, mire que en la tabla chi cuadrado vamos a buscar un grado de libertad que está aquí versus 0,05. ¿Cuánto da? 3.841. 3.841. Y obviamente 40 no es menor. Esto es mayor que ¿quién? Que 3.841. Lo cual significa que ¿qué? H sub 0 se rechaza. Entonces, al aplicar la regla de decisión, H sub 0 se rechaza porque el estadístico de prueba no es menor que el valor crítico. Entonces, como H sub 0 se rechaza, se tiene que afirmar la hipótesis alternativa. Entonces viene la conclusión. Conclusión. Dado que H sub 0 se rechaza, dado que H sub 0 se rechaza, se concluye. ¿Qué se concluye? La hipótesis alternativa. Que los datos no siguen la distribución exponencial. Y listo. Quedó probada de que esa no se puede simular ni por la uniforme ni por la normal, solamente se puede simular por la distribución exponencial. Entonces no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda. Y si no hay duda, con esto hemos terminado la distribución chi cuadrado. La próxima clase comenzamos a ver la distribución de Kolmogorov. Pueden irse a ver el partido. Listo, profe, gracias. Bueno, ok. Profe, gracias. Mejor dicho, pueden seguir viéndose el partido. Listo, profe. Bueno, chao. Muchas Pues. gracias, profe. Chao. Gracias, Bueno, profe. chao, que estén bien, ok. Profe, sí pudo revisar el correo.